esta vida ser polémico no tiene ninguna dificultad, porque un polémico sincero con otro polémico sincero es lo más grande que puede haber. Los políticos y los empresarios no son los únicos que se han presentado como víctimas de campañas mediáticas contra ellos. También figuras del sector de los deportes, como los seleccionadores nacionales de fútbol. Y el que más lo hizo fue don Javier Clemente, que fue seleccionador nacional entre 1992 y 1998. No os tengo ningún miedo a ningún periodista. Os seguiré llevando la contraria cuando crea que mentís y desenmascararé a los choricillos que pueda haber. Aunque lo cierto es que el señor Clemente ya había tenido problemas con los medios de comunicación unos años atrás, cuando era entrenador del Español. En esa etapa tuvo un pleito con el programa Protagonistas de la COPE, de don Luis del Olmo, porque el señor del Olmo permitió que don Jesús Mariñas comentara que el señor Clemente había tenido un lío de faldas. Ese comentario le costó al señor del Olmo 2 millones de las antiguas pesetas. También en esa etapa fue cuando el señor Clemente vetó en una sala de prensa a los periodistas de Mundo Deportivo por considerar que aquel periódico estaba en campaña contra él. Lo mismo que he decidido que en esta ocasión los medios estén con nosotros, decidiré la próxima vez que no estén. Excepto que me dejen elegir quién está y quién no está. El joven periodista de la cadena SER, don Josep Pedrerol, abandonó aquella rueda de prensa en solidaridad con Mundo Deportivo, un hecho que recordaría reiteradamente a lo largo de su carrera. Clemente vetó a Mundo Deportivo. Y os echó de la sala de prensa. Era un chavalín con 18 años. Y cuando Clemente echó a esos periodistas de Mundo Deportivo, yo me levanté y me fui. Porque sigo pensando que hay que defender la libertad de información. Cuando en 1991 finaliza el mandato de don Luis Suárez como seleccionador nacional, el nombre de don Javier Clemente sale a la palestra como posible nuevo seleccionador nacional. Y entonces hay una primera campaña mediática contra que el señor Clemente sea nombrado seleccionador. Entre los medios que más hizo campaña contra él estaba Diario 16, cuyo jefe de deportes en aquel momento era don José Damián González, y que tenía entre sus firmas estrella a don Francisco Yagüe. Uno de los argumentos de Diario 16 era que el señor Clemente había hecho declaraciones públicas en el pasado, precisamente en Cambio 16, en contra de la selección nacional y a favor de que hubiera una selección vasca, porque en aquel momento el señor Clemente consideraba que el País Vasco Euskadi era una nación y por tanto tenía derecho a tener una propia selección nacional vasca. Era cuando no se ponía de pie cuando sonaba el himno español y cuando proponía partidos de la selección de Euskadi en Navidad. Ahora le preguntas y dice que sí, que es español, aunque ya sabemos a qué precio. Influyera o no, en aquel momento el señor Clemente fue descartado y en su lugar fue escogido don Vicente Miera. Pero tan solo un año después, don Vicente Miera dejaba la selección y don Javier Clemente era nombrado nuevo seleccionador nacional. No se puede decir que el señor Clemente estuviera solo mediáticamente hablando en aquel momento, porque tenía dos de los apoyos más importantes que se puede tener en el sector de los deportes. Tenía el apoyo del periódico Marca, que en aquel momento era uno de los periódicos más leídos, propiedad del grupo Recoletos y dirigido por don Luis Infante, y tenía el apoyo de don José María García, que era el locutor de radio líder de la noche en aquel momento y una de las figuras con más poder del sector de la prensa deportiva. De hecho, los enemigos del señor García consideraban que era él quien había nombrado al señor Clemente seleccionador nacional, porque en aquel momento el señor García era visto algo así como un asesor del presidente de la Federación Española de Fútbol, don Ángel María Villar. Esta noche no tengo ganas de hablar de Super Ratón. Y en cuanto a Clemente, de Clemente sabéis que es un lacayo suyo. Él le colocó, a él le debe el empleo por el que se lleva 80 millones al año más otros conceptos, ¿no? ¿Vosotros creéis que si Michel o Butragueño hacen declaraciones para el butano no van al Mundial? Lo que pasa es que si Michel o Butragueño meten otros 3 o 4 goles en un partido como en un Mundial o en los Mundiales anteriores, ¿no? Pues que iba a hacer Super Ratón. Clemente no podía llevarlos. A pesar de este apoyo, o quizá precisamente por ese apoyo, desde el minuto 1 don Javier Clemente tuvo enfrente a los medios deportivos del Grupo Prisa. Y tener enfrente al Grupo Prisa significaba tener enfrente al diario AS, que desde 1996 dirigía don Alfredo Relaño, significaba tener enfrente a la sección deportiva del diario El País, con firmas como don Santiago Segurola, significaba tener enfrente a la cadena SER, con el programa El Larguero de don José Ramón de la Morena, o con el señor Manolo Lama, etc. Ahora, por ejemplo, de la Morena dicen las encuestas esas que tampoco me las trago, que son los números unos en audiencia.
Pues mire usted, no pierdo el culo por tener el número 1 de la audiencia, me da igual, como si le oyen 5 millones de tíos. Te dice una gran verdad, que no pierde el culo, ni la cara. Porque es que la verdad, contraponer el número 1 de antes con el número de ahora, pues esto lo tienes muy claro. Resulta que las encuestas antes eran válidas, eran efectivas, daban el número 1, pero ahora resulta que no vale. Según don Ángel Rodríguez, que entonces trabajaba en la SER, en Prisa usaron varios trucos sucios contra el entrenador. De la Morena, plena guerra contra Javier Clemente, y me dice: Angelito, en esta cinta está grabada una conferencia que Clemente ha dado hoy en la universidad. Verás que cuando contesta Clemente y se mete conmigo, apenas se oye barullo de fondo, te vas a un estudio, buscáis sonido de silbidos y abucheos y lo montáis. Claro, yo me negué. Y significaba tener enfrente a Canal Plus, donde ya estaba el programa del día después con don Josep Pedrerol. La verdad que Clemente utilizaba el medio de García cuando García era el dueño de las noches y mandaban audiencia para machacar a De la Morena y decirle que era un pobre desgraciado. Porque Clemente siempre se ha apuntado con lo grande, porque le ha gustado el peloteo y estar arriba. Siempre ha buscado lo fácil. Sí, José María, para machacar a De la Morena. Y también donde estaban los guiñoles de Canal Plus, las noticias del guiñol, que fue lo que más le molestó al señor Clemente, que de hecho anunció una querella contra las noticias del guiñol por considerar que hacían una campaña de ridiculización contra él, presentándole como alguien siempre enfadado, bronco. ¡Tú, pinta! Buenas noches, noches. ¿Ves esta manita? ¿La tiene así por los 4 goles de España, Malta? No, la tengo así por las 4 hostias que te voy a dar. Pues claro que es por los 4 goles. Fruto de aquella etapa de tensión fue la pelea que tuvo el señor Clemente con el reportero del Grupo Prisa, don Jesús Gallego. Lo de ayer fue malo. No me refiero al partido. El partido fue malo. Pero los protagonistas, uno de ellos era el seleccionador nacional. Y el seleccionador nacional de fútbol, Javier Clemente, está hoy con nosotros. Y le veo más tranquilo, más sereno, más ponderado y hasta sonriente. Bueno, hoy estoy más tranquilo, ya tenemos el partido de Wembley casi encima. Y bueno, estamos preparando, ¿no? Lo que voy a caber que yo ya dije después del partido pues que bueno, que no había estado bien. Bueno, me disculpé y dije que pasé un momento malo y que tuve esa reacción, ¿no? Este ambiente incluso puede afectar a tus propios jugadores. Quiero decir, que yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo en que haya unos medios que efectivamente están frontalmente enfrentados a Javier Clemente, y eso lo sabemos todos. ¿Pero solo a Javier Clemente? De momento yo creo que a Javier Clemente. Yo no veo que se enfrenten a los jugadores. No, pero Gonzalo, no a los jugadores cara a cara, pero que los jugadores sepan que por un enfrentamiento conmigo digan fulano tiene que estar, mengano viene porque es amigo tuyo. Partido Nacionalista Vasco, dígame, señor Clemente Mente. No, que pensaba que ya que estoy aquí aprovecho y te doy la opinión sobre el partido del siglo de mañana. Venga, esa opinión. Oye, perdona, si te vas a poner importante, paso, Que no, que lo primero es lo primero. Pues mira, chico, el partido de mañana me la suda. Y cuando no es aquí, es allá. Cuando no es en la primera página, es en la contraportada. Te sale Tomás Guas, o te sale Oribe en Murcia, o te sale la SER, o te sale el de la mañana, o te sale el de la Morena, o te sale del otro. Pues eso es un clan. Eso es un clan y contra eso no hay quien pueda. También es cierto que no se puede limitar los conflictos del señor Clemente al Grupo Prisa, porque también estaba en guerra con otras cuantas figuras mediáticas ajenas a este grupo. Por ejemplo, el señor don José Javier Santos, JJ Santos, tanto en su etapa en Radio España como en su etapa en Telecinco, como en su breve etapa en Televisión Española, fue altamente hostil con don Javier Clemente. Según el señor JJ Santos, el señor Clemente le había intentado echar de puestos de trabajo. No, lo siento, con ustedes no hablo. ¿Pero por qué, señor Clemente? Mire, con ustedes no hablo, primero porque el día que digan ustedes la verdad de lo que ocurre, entonces les atenderé. Yo lo que más eché siempre en cara y sigo echando a Javier Clemente fue que intentara quitarme el trabajo. Y eso es lo que nunca le perdoné ni le perdonaré, vamos. A JJ tengo prohibido hablar. O sea, me puedo poner enfermo. 25 años de persecución, paso de JJ yo. No he sido nunca una persona complejada pues por tener un defecto físico en la pierna, pero me parecía absolutamente facilón, ¿no? Es decir, en vez de este es un mal periodista, decir el cojo, no sé qué. Otra enemiga fue doña Isabel San Sebastián, que en aquella época hacía un programa de entrevistas en Televisión Española y el señor Clemente rechazó acudir a su programa porque consideró que la señora San Sebastián estaba en contra de él. Con todo este caldo de cultivo, ante los malos resultados de España en el Mundial de 1998 en Francia, se incrementó la campaña que pedía que el señor Clemente dimitiera, campaña en la que participaron todos los citados y también el diario El Mundo, cuya sección de deportes dirigía el señor don Tomás Roncero.
Porque, por ejemplo, creo que está muy claro que el mundo del siglo XXI no es del Grupo Prisa. No. Y el mundo del siglo XXI está vetado por Javier Clemente de hace un año y pico de una manera alucinante, porque, claro, analiza la hemeroteca, yo veía todos los artículos, y bueno, es increíble. Si es que no hemos hecho ni una crítica mala de hace año y medio a Javier Clemente. Claro, llega el momento en que ya la sinrazón entra en el asunto y le dices, pero vamos a ver, Javier, ¿por qué no nos concedes una entrevista? No, pues porque Carlos Bollero, en la sección de televisión, un día me dio un palo. Vamos a ver, en el momento en que una persona, por una crítica, veta a un medio, significa que esa persona ya va de manera retorcida, porque en la vida las cosas se hablan. Y si tú puedes justificar con ese señor, como pasó con Isabel San Sebastián, no quiero conceder una entrevista, no la concedes. Quien sí apoyó al señor Clemente en aquel momento fue la ministra de Cultura y, por tanto, de Deportes, doña Esperanza Aguirre, que dijo que el señor Clemente no tenía por qué dimitir. Pero a la vuelta del verano se produjo la derrota de España ante Chipre, que fue la gota que colmó el vaso. Ni don José María García ni doña Esperanza Aguirre se atrevieron ya a seguir defendiendo al señor Clemente y también recomendaron que dimitiera. Y el diario Marca, el diario que más le había apoyado, publicó su célebre portada con el pulgar hacia abajo. Yo quería apuntar que en favor de Javier Clemente el trato que él ha dado al diario Marca ha sido siempre exquisito. Lo único que, bueno, en estos últimos tiempos, mi diario, cuando ha logrado un éxito, pues lo hemos elogiado, y cuando se ha estrellado, pues también lo hemos dicho. Y la verdad es que Javier últimamente no ha digerido por las circunstancias las críticas como debiera hacerlo. Pero quiero recalcar que Clemente, por lo menos con mi periódico, siempre ha tenido un trato exquisito. A mí tampoco me echó la ministra. A mí no me echaron, ¿eh? ¿Cómo? Pedrerol, que cometes muchos errores. ¿Cómo? Y no pasa nada. Mira, que tú te equivocas muchas veces, pero no pasa nada. Que salga la ministra de Cultura públicamente diciendo es que con esto no podemos seguir. Me parece que no ha ocurrido. Es muy difícil que se meta la ministra de Cultura para que le echen, porque era una cosa ya. Había creado tal malestar en el país. Ese era un problema que tenía ella. Al final el señor Clemente dimitió comentando aquello de se va el malo de la película. A pesar de haberse retirado como seleccionador nacional, el señor Clemente ha seguido teniendo conflictos de manera periódica con algún periodista o medio de comunicación. Emisoras de radio, todas sois un fracaso. Periódicos, todos sois unos fracasos. Pero todos. Quizá el chascarrillo más recordado fue el que lanzó contra el señor Manolo Lama, cuando en una rueda de prensa, para autoelogiarse, puso como algo meritorio de sí mismo no haber deseado la muerte del señor Manolo Lama cuando este tuvo un accidente. De la cadena SER, Manolo Lama. Manolo Lama en el año 85, en plena guerranía con ellos, Manolo Lama tuvo un accidente de tráfico que no se mató por el canto. Y le mandé un telegrama. Siento mucho lo de tu accidente. ¿Sabes hoy lo que yo pensaría? Lo que a mí me hubiera venido muy bien. A mí, personalmente. Ahora yo, Clemente en plan egoísta. Pues que en el año 87 hubiera palmado. Porque me ha dado 2000 hostias, me ha insultado 10.000 veces, me ha intentado perjudicar todo lo que ha pedido, y yo resulta que le estaba deseando que siguiera viviendo. Y digo, pues serás imbécil. ¿Quieres que viva un tío que te está machacando desde hace 25 años? Que te ha querido echar de todos los lados, que te vaya mal, que te peguen una paliza. Y dices, cabrón, soy yo. Y si se mete conmigo y el hombre con eso se alegra y tal, oye, pues bienvenido. O sea, de verdad que siento no agradarle, que a él le hubiera gustado que me hubiera matado y tal, pero que lo siento, le tenía que hablar con Robinson para que hubiera girado un poquito más el volante a la derecha, porque no lo giró mucho, pero que de verdad que lo siento. Él intentó lo posible, pero no me dio tiempo. Me quedé jodido, pero no me dio tiempo a palmarla. Y deseando la muerte de un periodista. ¿Qué dice usted? Eso parece que ser, que usted ha No, yo no he dicho eso. He dicho todo lo contrario a eso. No, acerca de si mejor que le hubiera palmado. He dicho todo lo contrario a eso, que no hay que desear la muerte a nadie. O sea que fíjese usted cómo está, entérese bien de lo que he dicho. El señor Clemente dijo que le habían manipulado porque habían dicho que él había deseado la muerte del señor Manolo Lama. Es cierto, nunca había deseado la muerte del señor Manolo Lama, pero estaba viniendo a decir como qué bueno soy que no le desee la muerte al señor Lama, cuando se entendería que no desear la muerte de alguien es lo lógico. Super Clemente, qué barbaridad. Qué grandes oportunidades de callarte has perdido a lo largo de tu vida. Yo de verdad lo único que me jode, te lo digo de corazón, es no darle la alegría esa que quería, porque coño, porque si el tío hubiera sido feliz con eso, joder, oye, pues mira, joder, porque no sé, el día que la palme, si él vive todavía, te juro que me presentaré por la noche en su casa ya, y le dije, Javi, que ya la has palmado, que estás tranquilo y tal, que ya no se va a meter nadie contigo.